Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de comercio internacional. ¿Qué tal fin de semana? Les recuerdo, cámaras, micrófonos abiertos. Estoy buscando un video. La base del comercio es conseguir algo que uno no tiene y que otro ofrece a la venta. A cambio, damos algo que sí tenemos y que el otro desea. ¿Se escucha bien? Le sirve. Sí, profesor. Bien, continuamos. Generalmente lo hacemos con dinero. Sucede entre individuos, entre empresas y hasta entre países. Cuando el intercambio de bienes, productos y servicios se realiza entre dos o más países o regiones económicas, se conoce como comercio exterior. Pero, ¿por qué se comercia entre distintos países? ¿Qué políticas económicas se aplican y por qué? ¿Cuál es el rol del Estado en el comercio internacional? A Diego le encanta jugar al fútbol, pero hoy tuvo un pequeño inconveniente. Desde entonces, Diego no para de preguntarse, ¿de dónde saco unos botines como los de los otros jugadores? Excelente pregunta. Sobre todo porque los botines que quiere conseguir vienen de Indonesia. Pero, ¿cómo hicieron para llegar hasta acá? Para poder responder esa pregunta, tenemos que entender qué es el comercio exterior. Viajemos en el tiempo. Perdón, viajar en el tiempo, pero hacia atrás, muchos años atrás. El comercio de larga distancia existió siempre. Entre los años 1200 y 800 a.C., los fenicios hacen del comercio internacional su principal fortaleza. Con el tiempo, muchos imperios crecen con la apertura de nuevas rutas comerciales, como hacen España y Portugal con la colonización de América. En el mundo precapitalista, una región depende, para la subsistencia, de su producción local, y la mayoría de sus productos se venden en mercados regionales. Y entonces, ¿para qué quieren las distintas regiones comerciar entre sí? Principalmente para conseguir productos que no existen en su región. Con el desarrollo del capitalismo,
la revolución industrial y los nuevos medios de transporte, las sociedades desarrollan diferentes necesidades de consumo. Necesidades que solo pueden ser satisfechas a través del intercambio de bienes producidos en distintos países. Con el avance de la industrialización, los países más desarrollados demandan materias primas que ellos no producen. Así, el comercio comienza a crecer a escala global. Por otro lado, la producción industrial a escala aumenta la cantidad y variedad de productos disponibles, y la necesidad de venderlos lleva a buscar nuevos mercados, más allá de los límites de una nación. Con este nuevo esquema, los productos disponibles de cada país ya no solo están relacionados con sus recursos naturales, sino también con su nivel de desarrollo industrial y con la rentabilidad con la que se produce. Este fenómeno se llama ventaja comparativa. Es decir, en este marco, cada país se especializa en los bienes que puede producir a menor costo y los intercambia con los de otros países para ampliar y diversificar el consumo. Durante el siglo XIX, este intercambio está ligado al esquema colonial de los países europeos. Los países industrializados exportan sus manufacturas, mientras que sus colonias, o los países recientemente independizados, exportan materias primas. Con algunos matices, este esquema desigual se sigue repitiendo hasta hoy. Los países siguen comerciando entre sí con diferentes grados de subordinación y dependencia. Brasil con sus grandes yacimientos de hierro, los países árabes con el petróleo, Argentina, Estados Unidos o Canadá con sus grandes producciones agrícolas. Con industrias grandes o pequeñas, cada país sigue exportando sus recursos naturales. También suele suceder que países con recursos naturales e industrias similares practiquen el comercio entre ellos. En lugares como Sudamérica, Asia y África, hay países limítrofes que compran y venden entre sí el mismo tipo de productos. Este acuerdo se llama comercio intraindustrial. Pero, ¿por qué se realiza este tipo de comercio? Porque para lograr mayor eficiencia y mejorar los márgenes de ganancia, ciertos productos necesitan ser fabricados a gran escala. De esta manera, se puede producir en cantidad y vender el excedente en otros países que consumen el mismo tipo de producto. Si bien hablamos de países, tanto los importadores como los exportadores son empresas. Cuando una empresa transnacional opera y produce en varios países a través de sus filiales, esto se conoce como comercio de intrafirma. Según los costos salariales y de producción, una misma firma puede instalar sus sucursales en diferentes países. Casi un cuarto del total del comercio mundial es intrafirma. Claro que, por más que sean las empresas quienes realizan el comercio internacional, este intercambio impacta directamente en la economía de los países. Para poder regular ese intercambio, el Estado debe saber cuánto y qué comercian internacionalmente las firmas que pertenecen a ese país. Pero, ¿por qué hay que regularlo? En primer lugar, porque ningún país logra autoabastecerse por completo, sobre todo en rubros como alimento y combustibles. En segundo lugar, porque el Estado debe proteger la industria nacional, razón por la cual puede restringir o promover el ingreso de ciertos productos en función de la oferta local. Y en tercer lugar, porque las compras se pagan con moneda internacional, principalmente dólares o euros.
Para conseguir estas monedas es necesaria la exportación de productos locales. En otras palabras, para poder comprar se precisa moneda extranjera y para tener moneda extranjera hay que vender en el exterior. Si el país no exporta determinadas cantidades o productos muy cotizados por su valor agregado, deberá compensar esa falta de divisas con inversores o solicitar préstamos internacionales. Entonces, ¿cuál es la importancia de producir en el país? Principalmente, la producción local genera riquezas y empleo, estimulando la economía, mientras que la importación implica salida de divisas al exterior. Claro que no es tan simple. No es lo mismo exportar un producto con valor agregado que materia prima. Por ejemplo, exportar un auto genera más ganancia y empleo que exportar solo el metal que se usa para fabricarlo. Ahora bien, según las leyes y modos que aplique un Estado sobre su comercio exterior, puede hablarse de dos grandes tendencias: el librecambismo y el proteccionismo. El librecambismo sostiene que el comercio entre distintos países no debería ser regulado por el Estado. Postula que las regulaciones generan, por ejemplo, el cierre de empresas. Según las teorías liberales, la actividad comercial es eficaz cuando funciona de acuerdo a las reglas del libre mercado. Por el contrario, el proteccionismo propone limitar el ingreso de productos importados por medio de regulaciones, con el objetivo de proteger la producción local y, por ende, el empleo. Claro que, si todos los países aumentan sus medidas proteccionistas, el comercio internacional disminuye. Para que esto no ocurra, a mediados del siglo XX, varios países acordaron una serie de reglas para evitar las escaladas proteccionistas. Actualmente, es la Organización Mundial del Comercio la que impide el incremento del proteccionismo entre sus países miembros. Las opiniones más críticas de este sistema apuntan a la desigualdad que persiste entre países desarrollados y aquellos en desarrollo con menos opciones de crecimiento. Por eso es importante que el Estado intervenga en la administración del comercio exterior, para que el país pueda tener mayores posibilidades de desarrollo. Un Estado presente ayuda a que empresas locales puedan fabricar también algunos productos que antes solo se podían conseguir en el mercado si eran importados de otros países. Ahora Diego puede conseguir unos botines como los que tanto quería y fabricados en Argentina.
Bueno, un breve video sobre un panorama general sobre la implicación que tiene el comercio internacional. Y hablando de economía, podemos decir, si ustedes se han de recordar, hay como dos grandes campos de estudio de la economía. Uno, lo que se conoce como teoría económica, donde se observan distintos modelos que ha generado el hombre a través de teorías para explicar, para entender, para regular, para obtener ventajas del comercio internacional. Ese es un gran campo. Ahí se utilizan muchísimo los modelos econométricos. Y el otro apartado es aquel que estudia la economía política, donde los factores de producción se ven fuertemente impactados por los modos de producción que están regulados en gran medida por políticas tanto internas como externas al país, y que en el caso de países como el de México y de otras economías en vías de desarrollo, por lo general esas políticas son impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de Comercio que hacen referencia en este video, como la OCDE, como el Banco Mundial, como organismos que uno pensaría que deberían de estar lejos o no ser tan decisivos en cuestiones comerciales, económicas, como es la ONU. Pero un organismo también que incide en las políticas, lo sabemos, es la UNESCO, que de alguna forma genera modelos educativos, políticas educativas, planes de programas de financiamiento para la educación, y de alguna manera eso converge o se entrelaza con lo que es la economía internacional. Entonces vemos nosotros que ese campo de la economía estudia la economía política, porque muchas decisiones se escapan a esa racionalidad. Hay a lo largo de la historia un conjunto de teorías, de principios que tienen esa orientación, ese enfoque. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el marxismo señala como la causa principal en el desequilibrio que hay en los factores de producción, la plusvalía, etcétera, lo viene dando el modelo económico establecido, donde él habla de burgueses, donde él habla de capitalista, de proletariado, etcétera. Igual, en la actualidad hay cientos o miles de economistas que se sienten atraídos por estudiar no la economía desde el punto de vista econométrico, sino desde el punto de vista histórico-social y su impacto. Entonces, dentro de esas corrientes es como se maneja el comercio internacional. Nosotros, al ser gente de administración, vemos en el campo de la mercadotecnia una de las áreas posibles de desarrollo que tiene el licenciado en administración. Ustedes en la UAM, como saben, el modelo está construido para que sean unos licenciados en administración general, y ya después su desarrollo profesional, su gusto, sus habilidades, sus competencias, oportunidades de mercado, etcétera, les irán dando una orientación hacia alguna de las áreas funcionales. Habrá gente que se desarrolle
en el área de recursos humanos, otros en el área financiera, otros en el área de mercadotecnia, otros en el área de estudios organizacionales, otros en alta dirección, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos son como océanos, donde hay una gran cantidad de subdivisiones, de ramas, de subramas, que van haciendo que el administrador se vaya especializando. Entonces, por ejemplo, una de las licenciaturas que yo estudié fue administración, una de las maestrías es administración de negocios, una de las especialidades que tengo es marketing. Y yo siempre me he desarrollado en el campo de la mercadotecnia, principalmente en promoción. O sea, lo mío ha sido las ventas. Y ahorita, les he comentado, estoy tomando un diplomado en marketing digital, por así decirlo, es el último grito de la moda. Y me he encontrado que las bases del marketing son las mismas, producto, precio, plaza, pero se hace mucho énfasis en promoción y está dejado de ser la tradicional porque se incorporan las tecnologías de información. Eso es lo que yo vengo encontrando, cómo se diseña una etiqueta, cómo se diseña un envase por medios digitales y cómo los colores ya tienen una categorización muy distinta como se tenía antes en el marketing no digital. Y esta es una rama ya muy específica del marketing. Hay otras ramas como es la logística. Aquí en Comercio Internacional vamos a ver logística internacional. Y así sucesivamente dentro de lo que es el campo de la mercadotecnia hay muchas ramas. Y eso hace que uno se vuelva especialista en esa rama y se vaya uno alejando de otras áreas. Yo, por ejemplo, manejé hace años el área de recursos humanos, pero fue un área que lo hice por necesidad, pero no era lo mío, no me gustaba, porque contratar o despedir gente realmente hay en campos de subjetividad y eso no era nada gratificante, lo tenía que hacer porque necesitaba el trabajo, pero lo mío, insisto, me gusta más la creatividad, me gusta más pensar en nuevos productos, pensar en campañas promocionales, en capacitación en ventas. Y mi biblioteca tiene muchos ejemplares, tal vez decenas de libros que hablan sobre ventas, sobre publicidad, sobre comunicación, sobre consumidor, etc. Y pocos ejemplares sobre recursos humanos. También el marketing va muy de la mano con finanzas, entonces es un área que también me ha atraído, y ahora con el surgimiento de las tecnologías desde principios de los 90, pues me he involucrado mucho en aprender esas tecnologías aplicadas a las finanzas. Son esos dos mis campos donde yo me muevo. Hay otras gentes que sienten gusto por la teoría de la administración, eso se meten en los estudios organizacionales y otras ramas de la administración, que les gusta la teorización, que es muy importante, que es muy básica, pero no es de mi gusto. Entonces les presento este panorama para que vayan ustedes entendiendo tanto los videos que les muestro como las sesiones que vamos a ir viendo aquí durante el curso. Bueno, vamos a centrarnos, si les pido su ayuda. Tengo registrada aquí en mi bitácora
el lunes anterior les había solicitado, y ya me lo mandaron, resumen sobre comercio exterior, comercio internacional y negocios internacionales. Y la segunda tarea, que no pudimos revisar porque tuve problemas con mi internet, era la integración de equipos de trabajo. Bien, les estoy poniendo aquí el programa de la materia. Me regreso un poquito. Miren, aquí está. Este ustedes lo pueden bajar en el SDIP. Encuentran ustedes el plan de estudios y ahí están todos los programas. Entonces pueden bajar este programa que yo lo transcribí porque estaba borroso, y esto es lo que vamos a ver ahora. Para no entrar en prisas, puesto que tenemos más o menos unas 16, 18 sesiones, entonces cada uno de estos temas va a ser investigado por un equipo. Entonces habíamos establecido la creación voluntaria de 5 equipos de trabajo. Entonces, el equipo 1 es la economía internacional y el comercio, y hay que indagar todos estos temas. El equipo 2, cooperación e integración económica mundial, junto con todos estos temas. El equipo 3, el comercio exterior. Equipo 4, obstáculos y fomento al comercio exterior. Y finalmente, el equipo 5, la negociación. Yo voy a ir cubriendo cada uno de estos incisos, y necesito que ustedes me apoyen leyendo, preparando infografías, buscando materiales en la web para que obtengan calificación. Profesor, me surgió una duda. ¿Usted al final de la clase nos va a indicar qué número de equipos somos cada quien? Ahorita ustedes me van a decir número de integrantes, de sus nombres de integrantes, que ya los deben de tener ahí construidos, porque eso fue un trabajo de la clase anterior. Entonces, según se vayan pronunciando, vamos asignando el tema o la sección. Ajá. No se preocupen por 2 cosas para que no haya pánico. Una, no vamos a fijar en estos momentos fecha de exposición. 2, queda totalmente libre los materiales que ustedes usen. Ustedes pueden sacar texto y hacer sus diapositivas en Power, en Word, como ustedes gusten. Pueden buscar materiales en la web y los van presentando de acuerdo a estos puntos que estamos viendo aquí. Pueden buscar películas que se asocien con eso. Ajá. Finalmente, lo que vamos a procurar es de que ustedes se lleven la mayor cantidad de información, que sepan cómo obtenerla, que sepan cómo manejarla. Miren, por ejemplo, yo les he dicho que, digamos, mi área natural de la administración es el marketing, pero la mercadotecnia
está muy de la mano con las finanzas. Entonces, cuando me presentan a mí un estado de pérdidas y ganancias, o estado de resultados, un balance, o un estado de origen y aplicación de recursos, no soy ajeno a ello. Lo sé leer, lo entiendo, sé lo que es la prueba del ácido, sé lo que es el ROI, sé cómo convertir monedas, sé la diferencia que hay entre un billón mexicano y un billón de Estados Unidos, etcétera. Hay un momento en que el especialista en finanzas pues es el responsable de esa área, pero tenemos un lenguaje en común. Él no es especialista en mercadotecnia, pero también está familiarizado con los pronósticos de venta, con los presupuestos de venta. Entonces ya detalles más finos pues ya son de mi campo. Y así sucesivamente van interrelacionadas las distintas áreas funcionales. Entonces yo quiero que tengan muy presente eso. Una, de que yo no les voy a imponer fechas perentorias de que la próxima clase, no, eso se va a hacer en equipo. Dos, cada equipo va a tratar de obtener la mayor cantidad de información. Profesor, disculpe. La disculpo por haber interrumpido. Dígame. Perdón, lo que pasa es que no se escucha. Está hablando como que muy quedito, no sé si es su micrófono. Pues, ¿me oyen los demás? Sí. Sí, profe, pero Yo igual sí, lo pero escuché igual un es muy poco bajo. bajo. Sí, profesor. Ah, Sí, se escucha bajo, es profesor. muy bajo. Pues es todo lo que da mi máquina. Repito, ya es un equipo viejo que no he podido cambiar. Dadas las circunstancias, voy a tratar de gritar un poco más fuerte y con toda confianza me dicen si me escuchan, no me escuchan, pero sobre todo que queden claras las instrucciones para que no tengamos problemas más adelante. Cuando no se alcance a escuchar, me dicen y repito la instrucción. Aclaren todas las dudas que tengan, porque como no estamos presencialmente, si se quedan con una duda, pues ya será hasta la otra sesión y a veces no las aclaran. Cuando estamos en la presencial, pues a veces nos vemos en los pasillos, en la biblioteca, en algún lado y pues hay oportunidad de extenderse. Bueno, ¿qué parte no entendió usted, señorita? ¿Qué parte no escuchó? ¿Me puede decir? Es que la verdad sí me perdí un poco porque estaba intentando escucharle buscando mis audífonos. Pero ahorita me pongo al corriente con lo de mis compañeros, con lo que vayan diciéndome ellos. Pero ¿qué fue lo que no entendió de lo que yo dije? Miren, lo repito para aquellos que me dicen que no me escucharon. Primero, los equipos los formaron ya ustedes. Yo no los conozco. Por tanto, yo no puedo decir tú te vas acá, tú te vas allá. Esa función les quedó a ustedes asignada la semana anterior. Pero recuerdan que el miércoles yo tuve problemas con mi internet. Entonces, no lo hicimos. Pero si lo dejamos pendientes, se va a ir acortando el tiempo. Les repito, nos quedan como 16, 18 sesiones, porque son 2 sesiones por semana, 11 semanas, son 22 semanas. Pero tenemos por ahí, sobre todo el mes de mayo, nos corta algunas sesiones. Entonces, es importante que terminemos, nos pongamos de acuerdo qué equipos, y ustedes ya saben qué personas integran los equipos, y nos ponemos de acuerdo con las fechas de presentación. Ese trabajo les da calificación. Ese trabajo no les da aprobación. Es parte de la calificación. La calificación va a incluir exámenes. También va a incluir trabajo final. Pero todo, sus asistencias, sus participaciones, sus colaboraciones que me hagan,
todo sirve para la calificación. ¿Se escuchó claro? Sí, No, profesor. nadie porque tiene sus micrófonos cerrados. Sí, se escuchó claro. Bien. ¿Tienen alguna duda? Pues no una duda, sino una situación con un equipo que nos siguen faltando 2 integrantes, pero estábamos platicando por el chat para no interrumpirlo. Muy bien, se lo agradezco, se lo agradezco. Miren, normalmente al principio del trimestre los equipos son numerosos, 6, 7 gentes, pero ya después, en la medida en la que va avanzando el trimestre, es posible que se salga 1 o 2 gentes. Ajá. En caso extremo, esperamos que no sea esa situación en este curso, puesto que este curso nada más se abre una vez al año. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no se había programado? No lo sé. Es un solo curso que se está dando para compañeros de la tarde, para compañeros de la mañana. Pero sí entiendo que es un curso complejo, como se los dije al principio. Hay que entender economía, hay que entender finanzas, hay que saber mercadotecnia, hay que manejar matemáticas. Entonces, no es un curso sencillo de memoria. Por eso es de que yo no les doy un libro de texto que lo memoricen y que les haga yo un examen. La idea es de que dentro de sus posibilidades de tiempo, de equipo, circunstancias personales, ganen la mayor cantidad de información y aclaren sus dudas y traten de entenderlo de una forma sencilla y práctica para cuando ya lleguen a su empresa o pongan su empresa, entiendan qué significa un libre a bordo o un mercancía a pie de muelle, etcétera, o qué significa un gravamen, o qué son los Incoterms, porque estamos trabajando ya desde todo lo que va del siglo, ya nuestras economías son globales. Entonces, ya sea que trabajen para un tercero o trabajen ustedes por su cuenta, seguramente van a tener que prestar atención a las cuestiones macroeconómicas. Desafortunadamente, la economía mundial a veces depende de las declaraciones de un líder político. Por ejemplo, cuando estaba el presidente Donald Trump, sus declaraciones hacían que la bolsa mexicana de valores, la de Tokio, la de Londres, obviamente la de Estados Unidos y muchas más, subieran o bajaran de precio. Entonces, eso la gente común, la gente de a pie, la gente que no tiene la oportunidad que tienen ustedes, pues no lo entiende. De repente subió el azúcar, subió la gasolina, subió el huevo y no saben por qué. No saben por qué subió el precio del Tehuacán si no lleva azúcar, pero es una macroeconomía. Entonces, un futuro administrador deberá tener siempre muy presente todo lo que sucede en su entorno, tanto nacional como en el exterior. Hay grandes empresas que han tenido ventajas o hay empresas que de una noche a otra han quedado prácticamente en la ruina por un tipo de cambio. Alguien tiene por ahí economistas o administradores y ven venir cómo está la situación porque Banco de México anuncia un aumento en su tasa de referencia o una disminución y ese es un reflejo de lo que pasó en el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, como la deuda de muchas empresas está en dólares, pensemos fácilmente, si alguna empresa debe 100 millones de dólares
a un tipo de cambio de 18 pesos, pues debe, en teoría, 1.800 millones de pesos. Y si viene una decisión de que el Tesoro de Estados Unidos, la Oficina del Tesoro, sube su tasa de referencia, eso hace que el dólar se encarezca. Entonces supongamos, imaginemos que sube de un día a otro 2 pesos el dólar. Eso significa que para esa empresa sus 1.800 millones de pesos que debe se convierten en automático en 2.000 millones de pesos. Esos 200 millones que le surgieron de deuda de una noche a otra, le va a impactar todos sus estados financieros, todas sus políticas de producción, le va a afectar sus políticas de participación en el mercado, su política de contratación, su desarrollo tecnológico, etcétera. Difícilmente aquí en México se ha dado un efecto al revés, que una empresa deba 100 millones de dólares a un tipo de cambio de 18 pesos y que a la siguiente día amanezca con que el dólar está a 15 pesos. En automático su deuda se reduciría en 300 millones de pesos. Pero digo, desafortunadamente, eso no se ha dado aquí en México. ¿Se entendió claramente? Sí, profesor. Bien, les pido que abran sus micrófonos, que abran sus cámaras y sobre todo que participen, que si se quedan con una duda, esto ya no lo vuelvo a repetir. Si tienen una duda, aclaramos. Yo busco ejemplos, busco la manera de explicarme para que la gente lo entienda. Se están dando cuenta de la importancia que tiene, inclusive hasta para un pequeño taller, una pequeña herrería, ese tipo de decisiones macroeconómicas. Recuerden ustedes que un presidente de Estados Unidos hace muchos años dijo que la mano invisible del mercado no se ve, pero se siente. Ajá. Ustedes supongo que ya por el nivel en el que están ya llevaron cursos de economía, tanto micro como macro. Ahorita nosotros nos vamos a centrar básicamente en principios básicos de macroeconomía, pero obviamente que tienen una repercusión en la microeconomía. Uh-huh. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, a un compañero se le salió de la clase por su internet y quería saber si podría aceptarlo, por favor. Estaba desde el inicio de la clase. Ya lo ingresé. Gracias. Ajá. Profesor, una pregunta. Entonces, además de la presentación que haremos, como lo comentaba, a nuestro criterio, ¿también debemos preparar material extra? O sea, algún video, una película, ¿o es parte de la exposición? Eso que, bueno, dos aclaraciones. Primera, no es exposición final, es trabajo durante el trimestre. Y al interior de ese trabajo, repito, usted y su equipo pueden leer exclusivamente libros, revistas, periódicos y construir su narrativa. O pueden hacer una revisión de indicadores macroeconómicos y manejar ejemplos. O pueden hacer una clase, una especie de collage donde metan ustedes principios, teorías en libros, revistas y metan ahí también infografías, y si encuentran un video interesante, pues también lo pueden meter. Mientras su clase esté más completa, su calificación también estará. Eso será parte de la calificación de cada uno de ustedes. Aparte, va a haber exámenes en los cuales la gente que tenga asistencia, participación, etcétera, entre otros indicadores, se les conceda descuento en el examen, así como si estuviéramos en una promoción de que su examen ya nomás vale el 50% y el otro 50% ya lo tiene ganado,
o queda exento del examen. Eso depende ya de cada persona y de su comportamiento. Ajá. Ok, Y finalmente va a haber la exposición final de un trabajo, igual. ok. Pero esto ya es un resumen sobre que a usted le interesa, por ejemplo, la industria automotriz y concretamente Toyota. Pues va a hacer una presentación el equipo, una presentación final sobre Toyota, va a haber un trabajo por escrito sobre Toyota, pero va a haber también una serie de materiales anexos, como pueden ser videos sobre Toyota, reportes de revistas, de la web sobre Toyota. O sea, en ese trabajo se presenta lo más reciente. Esos tres elementos les van a dar su calificación final a cada uno de ustedes. De acuerdo. Espero, Gracias, profesor. no hay de qué. Espero que les haya quedado claro al resto del grupo. Bueno, continuando con la integración de los equipos. Bueno, la integración es totalmente libre. En lista aparecen 27 gentes, pero ya ven que hubo altas y bajas la semana pasada, entonces a lo mejor se integran o se desintegran algunas gentes. A veces así sucede, una materia que se programa una vez al año y hay alguien que la decide dar de baja, bueno, se tendrá que esperar posiblemente otro año para cursarla. Creo que al nivel que están ustedes ya son materias que no son optativas. Realmente no le he prestado atención a esa situación de si van seriadas o no van seriadas, si hay muchos requisitos antes de cursarla o si ya es una materia casi terminal. Pero, en mi opinión, si es una materia que se programa pocas veces y si ya estoy inscrito, pues hay que hacer tengo que hacer el mejor esfuerzo, no solo para aprobarla, no solo para sacar una buena calificación, sino también para entender la mayor cantidad posible sobre el contenido de la misma. Uh-huh. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ya está la lista de los equipos. Bien, pregunto, ¿ya están las listas de los equipos? Para que Nosotros ya tenemos nuestro equipo, profesor. Bueno, caballerosamente primero las damas. Sí, es de mi mismo equipo. Disculpe, no nos pusimos de acuerdo quién diría, perdón. Bien, no hay ningún problema. Entonces, si me dicen sus nombres, ustedes es el equipo 1. Es Alfonso Medina. Permítame, déjame ver mi lista y sobre esa me voy más rápido. Medina Sánchez, José Alfonso. Sí, es ¿Quién más? Jorge Peña. Peña Carranza Jorge. Equipo 1. Karen Mera. Apellidos. Mera Martel. No está. Posiblemente se acaba de dar de alta, pero Vera, con B chica. No, con M, Mera. Ah, Mera. Ajá. Mera Martel, Ana Karen. Equipo Sí. 1. Ya llevan 3. ¿Quién más? Y Pablo. Pero, Su apellido, sí, tengo un segundo. ¿será Huerta Sánchez Mauro Pablo? Sí, Huerta Sánchez, por favor. Y falta Jiménez, Alan Hansen.
Jiménez, ¿qué? H I J, no, como Jiménez no está, ¿eh? ¿Otro apellido? Bueno, no hay problema, pero como Jiménez no está, a lo mejor tiene otro apellido y Jiménez aparece en segundo. Aquí hay un Montalvo Jiménez Enrique Arturo. No, es Hansel Jiménez. ¿Cómo? Primera apellido. Hansel. Con H no está. Con A tampoco está. No, no está. Profesor, buenas tardes. Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que mi compañero Pablo sigue en espera de que lo deje accesar al aula. Nada más dígale a su compañero que la entrada era una hora antes. No, es que lo que pasa es que ya estaba desde el principio, pero su internet falló y se salió. Ya lo ingresé. Gracias. No, gracias a usted. Bien, son 4 integrantes identificados del equipo 1. No hay ningún problema si me mandan, bueno, no es necesario, ya hasta que sea la presentación, registramos a los integrantes. ¿Alguien más ya está integrado? ¿Quién integró su equipo? Nosotros, profesor. Nombre, Tania Sánchez. Sí, es González Martínez Víctor Manuel. Es Sánchez, Tania. Sí. Ahora, ¿quién más? González Martínez Víctor Manuel. Equipo 2. ¿Sí? Montalvo Jiménez Enrique Arturo. Equipo 2. ¿Sí? Quesada Rubio Sayet. Y Meléndez Cortés Vladimir. Meléndez Cortés, correcto. Equipo 2. ¿Alguien más? Nosotros, profe. Nombre. Gómez Amudio. Ajá, es Gómez Amudio. Ailet Priscila. Ailet Priscila. Equipo 3. Sí. ¿Quién más? Morales Benítez María Fernanda. Morales Benítez María Fernanda. Equipo 3. Palacio Solís. Carla Melanie. Solís. Carla Melanie. Melanie. Equipo 3. Es Carrillo Alba María Rosa. Carrillo Alba María Rosa. Equipo 3. Y Hernández Cedillo Carla Fernanda. Fernanda. Equipo 3. Bien. Gracias. 4. Yo, profesor. Fuentes Andrade. Es Fuentes Rosales. Jorge Ulises. Berenice Méndez. Méndez Andrades Berenice. Equipo 4. Ahora sí, dime, Berenice. Fuentes Rosales Jorge Ulises. Fuentes Rosales Jorge Ulises. Equipo 4. Reina Huerta Ángel Daniel. Equipo 4. Reina Huerta Ángel Daniel. Álvarez Soto Marta Rosa. Álvarez Soto Marta Rosa. Equipo 4. Galindo Ortiz Melisa de Yanira. Galindo Ortiz Melisa de Yanira. 4. Y Sandoval Loredo Jessica. Sandoval Loredo Jessica. 4. Gracias, profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El equipo quedó de 6. Bien, finalmente, equipo 5. Mancilla Delgado Carla, equipo 5.
Praxedis, Barrueta, Saray, equipo 5. Equipo 5, Torres, Zamora, Ezequiel. Rosa, Sandoval, Eduardo, equipo 5. Mijangos, Vázquez, Jessica, Naín. Sí. ¿En qué equipo quedaste? Porque no la anoté. Yo le dije el primer equipo. Es el 1 entonces. ¿Vas junto con Mera, Martel, Ana Karen? Sí. De acuerdo. Conforme nos puso en los equipos es conforme vamos a tener los temas. Ya están todos integrados a los equipos según quedamos. Ajá. La próxima sesión del día miércoles ya asigno las fechas. Todavía esas fechas no son definitivas. Todavía esas fechas las podemos acordar, pero el orden más o menos es el que ya vimos. Bueno, veo que el chat es entre ustedes. Disculpen la interrupción. Nuestro compañero que no le ha dado acceso para entrar a la sesión. ¿Entró? No, ya le habíamos comentado otras 2 veces anteriores. Ya. Muchas gracias. Disculpe, nosotros somos el equipo 1. ¿Se supone que nos toca exponer el tema 1 o aún debemos de elegir tema? No, sí lo dijimos. El equipo 1 expone el temario. Ok, gracias. Sería todo. Sucesivamente hasta llegar al 5. Ajá. Les estoy poniendo de nuevo el material para que vean ustedes los puntos que comprende su equipo. De todas formas, si revisan en el plan de estudios, el programa de la OEA es lo mismo. Bien, si son tan amables, voy a dejarles una tareita para todo el grupo. Bueno, vimos el video de hoy que habló sobre la importancia del comercio internacional. Debo decirles que debido a la globalización es muy difícil, prácticamente imposible que haya algún país que se mantenga
fuera de la globalización. Todos los países, ya sea que fabriquen, que ensamblen, que produzcan materia prima, mano de obra, etcétera, participamos ya de la globalización. Esta se da a fines de la década de los 80 y ya entra plenamente en la década de los 90. Aquí en México tenemos el antecedente que siendo presidente licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, ya afinado, siendo su secretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Con ellos dos se dio la apertura comercial de México y se modificó su modelo económico que había hacia atrás, que era un modelo de fronteras cerradas. Ese modelo de fronteras cerradas implicaba que se privilegiaba a las fábricas mexicanas, a las fábricas nacionales, aunque había muchísimas empresas de capital extranjero, pero la legislación contemplaba que un 51% del capital de dichas empresas fuera de origen mexicano. Es obvio suponer, es obvio deducir que muchas de esas empresas se ostentaban así con el 51% en manos de inversionistas mexicanos, pues estos eran prestanombres, y que en realidad la empresa era de otro país. Ajá. Con la llegada de este binomio que trae su antecedente de que Miguel de la Madrid fue secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de José López Portillo Pacheco, que fue el último presidente que trabajó con un modelo económico de fronteras cerradas, pero que en realidad en la práctica, pues siendo sincero, lo podrán platicar con sus padres, con sus tíos, era un señor que le gustaba la buena vida y que era excelente delegando. Entonces, gente como nombres que quizás a ustedes les son muy cercanos y muy lejanos, como Miguel de la Madrid Hurtado, que iba a ser presidente, en ese entonces era secretario de Programación y Presupuesto, estaba en su equipo de trabajo Carlos Salinas de Gortari, que lo sucedería en el poder, estaba Ernesto Zedillo Ponce de León, Jaime Serra Puche, el actual presidente de la OCDE, Miguel Ángel, se me fue el apellido, pero él estaba también ahí, el que fue director del Banco de México, Agustín Casquen, Pedro, aquí es tío de un futbolista, Pedro, que fue jugador de los Pumas, Alberto García Aspe. Entonces el tío era Pedro, Armella, Pedro Vázquez Armella, y el sobrino era Alberto García. Otro de ahí de esa camada, Miguel Ángel Mancera, Jaime Serrapuche, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo. Todos ellos se les identifica como al padre se le conoce, a Carlos Salinas de Gortari se le da la categoría de padres del neoliberalismo. Ellos, cuando llegan al poder en el año de 88, a ver, 76, 82, no, 70, 76, Echeverría, 76, 82, López Portillo, 82, 88, Miguel de la Madrid, y 88, 94, Salinas de Gortari. Este último se le conoce como aquí en México como el padre del neoliberalismo.
siendo secretario de Programación y Presupuestos en tiempo de Miguel de la Madrid, dio un bandazo, cambió el modelo económico a través de algo que se conocía como el GATT, que era un acuerdo general, era un tratado general sobre aranceles. El arancel era un impuesto que se imponía a las importaciones. En esas épocas yo trabajaba en Gigante como gerente de sucursal y teníamos productos que pagaban hasta el 30% porque eran productos importados. Por ejemplo, vinos y licores, así como embutidos y electrónicos de importación que venían de los países avanzados o de países tradicionales como España, que mandaba sus turrones, sus aceitunas, por ser de importación pagaban el 30% de impuestos sobre su precio de costo. Con la llegada de Carlos Salinas, esos aranceles se bajaron a cero. Entonces empezaron a llegar muchísimos productos extranjeros. El argumento que se dio es que eso permitía que los consumidores tuviéramos acceso a esos productos, pero realmente con el poder adquisitivo que se tenía, las costumbres y demás, pues no eran tan consumidos por las clases populares, no así por las clases altas, pero en el fondo lo que eran fueron negocios. Esas empresas llegaron y barrieron con las empresas mexicanas como la industria chocolatera, la industria juguetera, entre otras industrias más, que en honor a la verdad, por ejemplo, la industria juguetera eran juguetes caros y de mala calidad. Llegaron del extranjero juguetes baratos, con tecnología y de mejor calidad. Un ejemplo de ello es la muñeca Barbie. Quizás varias de las señoritas, cuando siendo niñas, les tocó jugar con la muñeca Barbie, que era una muñeca, pero tenía un cuerpo de mujer. Las muñecas que se vendían aquí en México eran de una compañía que era Lili. Eran unas muñecas que en realidad era una niña, pero la única gracia que tenían era de que abría y cerraba los ojos, que para variar eran azules y el pelo era rubio, o sea, se manejaba el prototipo norteamericano a pesar de que era una empresa mexicana, obviamente con participación gringa, y se vendían juguetitos de té de plástico. Había otra empresa juguetera que era la Plastimax. Todas ellas desaparecieron con la llegada de juguetes extranjeros. Posiblemente ustedes, siendo niños, les tocó jugar con esos juguetes extranjeros como los Transformers. Es cuando llega el primer Nintendo con el Mario Bros. Y otros que ya son cosas de museo y que vinieron evolucionando hasta llegar a los juguetes que tenemos ahora en las aplicaciones en la red o en los celulares. De ese de tamaño fue. Pero no quiero avanzar más sobre ese tema porque seguramente algún equipo lo va a exponer en desarrollo. Entonces, la tarea que yo les encargo es que indaguen individualmente sobre globalización y su desarrollo o su impacto en los países. No les pido que agarren a todos los países, pero sí pueden agarrar a unos 10 países acá de América Latina y checar qué sucedía en Europa, qué sucedía en Asia. Sobre Asia hay poca información hasta la fecha, pero indaguen. Luego, existen muchísimas fuentes donde ustedes pueden sacar cuáles son las 20 economías internacionales más fuertes del mundo. Y vamos a agarrar un rango de 5 años que incluya el año 20. Aunque hubo pandemia, de todas formas hubo economía como la China, que a pesar de la pandemia creció. Y hay otras economías que también crecieron quizás a un dígito, y hay otras economías como la mexicana que bajó 8.5 el año pasado.
En 2019, sin pandemia, bajó 2.5. Entonces manejen un rango de 5 años, que sería 20, 19, 18, 17, 16. Pueden checar las páginas de la OCDE, pueden checar Banco de México, Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y los indicadores que hay que manejar, hacen una columna, lo hacen en Excel. Una columna se llama PNB, que es Producto Nacional Bruto, que es todo lo que produce el país. El Producto Interno Bruto, hay que manejar la diferencia entre Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto. Supongo que ya lo saben, y si no lo saben, pues hay que buscarlo. También hay que manejar el ingreso per cápita. El ingreso per cápita es un indicador muy falso, y porque se suman los ingresos de los que ganan mucha lana con los ingresos de los que casi nada ganan. Entonces nos dice que, por ejemplo, México gana, el ingreso per cápita son $9,000. Entonces una familia que vive aquí al lado manteniéndose de vender pan, son como 10, su ingreso per cápita sería $90,000 al año, y pues no lo tienen. Ajá. Entonces hay que asociarlo con niveles de consumo, y hay un indicador reciente que se está manejando, que es nivel de felicidad. Entonces cada uno de esos los incluyen en una columna. Bueno, entonces esas columnas son el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita. Luego una columna que les queda anchita, la ventaja competitiva que tiene ese país, la ventaja comparativa que tiene ese país, qué producto exportan y qué producto importan. Por decirlo así, columna 1, número consecutivo, la columna 1, 2, 3, 4, hasta que lleguen al 20. Luego la B es país. Luego la C es lugar que ocupa. Obviamente también va a ser consecutivo. Pero ya cuando empezamos a hablar, el rango, dijimos que va a ser creo que del 2016 al 2020, entonces hay que poner asteriscos o índices o subíndices, porque la posición va cambiando. Algunas economías que estaban en el 2016 a lo mejor en el top 10, en el 2018 ya bajaron, ya no están dentro de las primeras 10, y viceversa. Ajá. Eso me lo mandan por el Classroom, y es la segunda tarea individual. Hagan su mejor esfuerzo, busquen todos los datos. Si alguno o alguna de ustedes tiene la curiosidad, lleve sus datos a gráficas en una siguiente hoja. Ya saben ustedes, nada más ponen los valores y la tabla lo hace en automático, sale la gráfica. Tarea individual con valor a calificación final. A estas alturas de su carrera, pues ya deben de tener un buen manejo del Excel, y lo que les estoy pidiendo no es muy complicado. Entonces, si ustedes manejan bien ya su computadora, se divide la pantalla en dos secciones. En una tienen lo que hayan bajado de la web o lo que estén bajando de la web, y nada más es copiar y pegar en su hoja Excel. Y ya saben que la hoja Excel se maneja por libros. Ajá. Entonces, un trabajo que venga incompleto, pues va a valer 5, va a valer 4. Un trabajo que venga completo, pues va a valer 8. Un trabajo que venga muy completo, va a valer 9, va a valer 10. Pongo atención a las cifras, espero que no confundan
millón con billón. Y ese día al azar vamos a hacer que alguno de ustedes haga su exposición. Entonces, imprímanlo para que lo tengan disponible. Ajá. Por favor, es un trabajo individual. No quieran hacerlo en equipo, y que tú checas Alemania, yo checo Francia y cambiamos datos. Porque luego se detecta en la redacción, luego se detecta en el manejo de columnas, etcétera. A la persona o personas que les toque exponer, comparto pantalla y lo hacen en Excel. Nos dan a conocer su información. Abajo de las columnas pueden ustedes poner números para que sepa uno la fuente. Número 1, Banco Mundial. Número 2, OEA. Número 3, Fondo Monetario Internacional, según encuentren. O puede ser Revista Expansión o El Financiero. O sea, lo que ustedes encuentren es válido. Les pido que hagan su mejor esfuerzo para que esa calificación de ese trabajo individual les garantice ya ir acumulando buenos porcentajes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, maestro. ¿Este trabajo va a ser para el miércoles? Sí, si es antes, mejor. ¿Alguna otra duda? Yo, profesor. Sí. Bueno, es que nos dijo dos partes. Una fue indagar sobre la globalización y su impacto y pidió 10 países. Y otra, yo entendí que fue 20 comunidades que investiguemos sobre su crecimiento y es donde vamos a hacer la tabla. ¿En el mismo documento o es la misma tarea? No, porque el primer documento, el de globalización, viene en Word. La segunda tarea viene en Excel. Ok, ¿y los dos los subimos al Classroom en la misma tarea? Sí. Ok, Con gracias. sus de identificación y por favor, el Word que sea de Office. No vayan a mandar nada en PDF porque estos documentos no se pueden abrir, se ven, pero no se pueden abrir. Y luego también agarran el que trae a veces su tablet. Entonces son programas muy limitados. Tengo entendido que la universidad a ustedes les permitió la licencia del Office 360 gratuitamente hace más de un año, hace como 2 años. Y los que tienen su computadora de escritorio, pues también por ahí lo deben de tener o lo pueden bajar. Ajá. Y los que tengan dudas, pues sí hay que trabajar un poquito más, pero hay también tutoriales de Excel en YouTube para ver cómo se manejan, pero no creo que a estas alturas hay ese tipo de situaciones. Ajá. Bien. La primera tarea que me mandaron, con muy contadas excepciones, obtuvieron calificación baja. La primera tarea se las di a todos por válida. Solo una persona que mandó 15 páginas y le quedo profundamente agradecido porque hizo un gran esfuerzo. Hubo una persona también, afortunadamente, que nada más me mandó una página. A esa persona sí sacó 0, pero afortunadamente nada más fue una. Las demás me pusieron entre 5 y 7 páginas. Es un trabajo muy mediocre, señores. Hay que hacer trabajos de 10, 12 páginas. Hay que indagar, hay que leer, hay que ponerse a trabajar. Sé que es una materia pesada y ustedes tal vez sientan que es muy alto el nivel de exigencia, pero ya ustedes están terminando la carrera y es una pena. Me he encontrado egresados que los tienen en una posición muy, pues que fue un desperdicio el tiempo que implicó estudiar la carrera, pues que los tienen sacando copias, haciendo archivos, trabajos así, sin ninguna responsabilidad,
de conocimiento profesionista y también con unos sueldos bajos, unos sueldos miserables, ¿no? Ustedes están estudiando una licenciatura y el campo de la administración está fuertemente competido porque a nivel posgrado yo lo estudié y ahí tuve compañeros que eran ingenieros, que eran veterinarios. Entonces, para ellos era la maravilla del mundo conocer las técnicas de Fayol o de Taylor. Para mí, pues fue repetitivo, pero para ellos era muy útil conocer los estados financieros. Es decir, yo ahí en la maestría tuve compañeros que trabajaban en Nissan, en Sabritas, en Coca-Cola y ocupaban posiciones básicas, intermedias, y estaban haciendo el posgrado porque eran ya candidatos. Incluso algunos ya estaban haciendo la función de gerencia media o más arriba, ¿no? Entonces, el campo de la administración está muy demandado. Hay muchas universidades pequeñitas y si ustedes fin de semana o otro día tienen ganas, chequen el rating que tiene, cómo estamos rankeados la UAM, la UNAM, el POLI, en relación al TEC de Monterrey, a Mitana, a Valle de México, otras universidades que hace 30, 40 años, honestamente no nos hacían cosquillas. Chequenlas para que vean cómo están. ¿Y cuál es la diferencia? La calidad de sus alumnos. Y yo siento que ustedes, todos ustedes, los que son mis alumnos ahorita y los que fueron y los que espero que vayan a ser, tienen la misma capacidad que aquellos. Quizás haya desventajas en cuanto a equipos, en cuanto a cierto software, pero por lo demás, las fuentes que ellos consultan son las mismas que ustedes pueden consultar. Las herramientas que ellos manejan son las mismas que ustedes deben saber manejar. Y al menos yo como profesor me siento competente al nivel de académicos de allá. Yo he estado trabajando en instituciones privadas y pues me siento cómodo trabajando allá, pero a mí me encanta trabajar con gente como ustedes. Así que, compañeras, compañeros, hagan un poquito de esfuerzo porque los únicos beneficiados o los únicos afectados son ustedes. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Es que a mí en mi tarea en Classroom me parece que nada más hay un punto. Entonces no sé si, cómo sea la calificación. Felicidades porque usted tiene 1 de 10. Es decir, de su calificación final, ya tiene usted un punto. ¿Sí me entendió? Hola. Es que no lo escuché bien. ¿Lo puede volver a repetir? Voy a tenerme yo una grabadora para repetir. Le digo que, antes que nada, le felicito porque ese ya es un punto de calificación final. O sea, al número de tareas que usted entregue, vamos a pensar que se dejan 10 tareas. Cada tareita vale un punto, pero hay unas tareas que van a valer más, pero vamos a poner ahorita, por ejemplo, 1. Usted entregó sus 10 tareas y tareas vale, vamos a pensar, 40%, usted ya tiene 4 puntos finales. Entonces ahorita de su calificación de trabajo extra clase, usted ya tiene un punto, porque sacó 10. Por eso es 1 de 10. Va a haber otros trabajos que van a aparecer 3 diagonal 10, que es el que se vale 3 veces. ¿Quedó claro? ¿Ahora sí me escuchó? Sí, profe, muchas gracias. Espero que hayan escuchado los otros también. Ajá. Es como un examen. Cuando venga el examen vamos a pensar que hay 15 preguntas. Como la pregunta 1 es muy obvia, esa le doy de valor, que el programa lo permite, 0.25. Y luego la pregunta 6 tiene un cierto grado de dificultad. Esa vale 3.0. Entonces, todo ya lo hace la máquina, que es una plataforma que tiene mucho de Excel. Entonces, el promedio final lo saca del examen, lo saca la máquina, pero los valores a cada pregunta yo se lo asigno. Entonces, las preguntas que son muy sencillas,
pues se les pone una calificación baja. Las preguntas que son un poco complejas, una calificación media. Y las preguntas que ya tienen un alto grado de complejidad y que necesita desarrollo, se le pone una calificación alta. Entonces, su examen procuro que vaya balanceado, que tenga preguntas sencillas para que usted acumule calificación, preguntas medias para que usted haga un esfuerzo regular y preguntas complejas de ejercicio, de desarrollo, que le permitan a usted aplicar sus conocimientos. Y todo modelo pedagógico, señoritas y caballeros, siempre se da bajo el concepto de prueba y error. El que contestemos mal una pregunta no significa que seamos malos, significa que algo me faltó en mi estudio, que algo me faltó en la comprensión del tema. Entonces me da la oportunidad de revisar otra vez mis notas, de revisar mis materiales, y así es como voy construyendo yo mi conocimiento, porque ya no vuelvo a cometer el error en ese tipo de preguntas, en ese contenido. Todo modelo pedagógico se basa en esos principios. Nadie nace sabiendo. Todo el conocimiento se va adquiriendo. Hay varios modelos educativos. En algunas escuelas se maneja el modelo cognitivo, que yo lo rechazo. Es un modelo univocista, rentista, inmediatista. Eso quiere decir, el que sabe es el maestro y el alumno está ahí pasivamente nada más escuchando. No, a mí me gusta el modelo constructivista, que el alumno indague, que el alumno busque. Por eso les pedí de favor, y espero que lo hayan hecho, que hayan leído el libro La aventura del trabajo intelectual, para que tengan ustedes las herramientas. Ese es un libro que se lleva desde la prepa, y pidió la alternativa que si no encontraron eso y encontraron otro, adelante, para que tengan muy buena redacción, porque una cosa que valoran los jefes en las oficinas, en las fábricas, etcétera, es que las personas sepan redactar, sepan escribir, lo hagan correctamente. No hay peor cosa que le pueda pasar a un jefe, a un director, a un gerente, que se ponga a leer un documento ante sus colegas o ante el consejo de administración y que tenga errores ortográficos, de sintaxis, de síntesis, etcétera, porque su secretaria o la persona que le elaboró el documento no maneja esas herramientas. Entonces ustedes que son profesionistas no pueden tener esas carencias, no pueden tener esas limitaciones. Si desafortunadamente no se las desarrollaron o no las han desarrollado, pues nunca es tarde para aprender. Háganse de esas herramientas, busquen libros, cómo se acentúan, cuáles son las reglas ortográficas, cuál es el uso de la coma, del punto y coma, cuál es el punto final, punto y aparte. Eso es básico. Y créanme que cuando uno se encuentra un colaborador o una colaboradora que es excelente en eso, le encarga a uno los trabajos muy especiales, y cuando todo sale bien, lo menos que queda es decirle: Juanita o Juanito, muchísimas gracias por su trabajo es de calidad. Y cuando vienen las promociones, los reconocimientos, tiene uno a esas personas muy presentes. Por el contrario, la persona que tiene mala ortografía, pésima redacción, bajo análisis matemático, argumentativo, etcétera, tiene uno hasta miedo en encargarle una tarea, porque aunque sea muy capaz, carece de esas herramientas. Entonces espero que ustedes ya tengan todo eso y que sus trabajos sean de lo que son: calidad universitaria. Una universidad que para muchos dicen que estamos en segundo lugar. Para nosotros debemos de pensar que es una universidad joven, no llega a 50 años, que ha egresado gente de altísima calidad. Nada más a manera de ejemplo, Juan Villoro salió de la Unidad Xochimilco en Sociología y es un reconocido sociólogo, muy trabajador. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y así como eso, hay otros. Por ejemplo, está Arturo Herrera, que es actual secretario de Hacienda. Él estudió ahí en Iztapalapa, estudió Economía.
Pero ojo, no quiero señalar que todo se lo debe a la UAM, no, él ya pertenecía desde antes de entrar a la UAM, ya pertenecía a un grupo que hace política, pero las herramientas que adquirió en la UAM, en la UAMI, como le decimos, le sirvió para ingresar a otras universidades en el extranjero donde se terminó de formar, más su capital relacional, por eso le permite ocupar esa posición de alta responsabilidad que tiene actualmente. O sea, para mí, yo no lo conozco, pero supongo que es una persona inteligente, dedicada, voluntariosa, pero que no tiene nada de extraordinario y que todos ustedes y otras personas también lo pueden tener. Entonces es cuestión de que los profesores hagamos nuestro trabajo y de que ustedes hagan el suyo. Ajá. Yo siempre creí que los alumnos, yo como estudiante, tuve la fortuna de contar con grandes maestros y algunos de ellos me brindaron su amistad. Y me siento muy orgulloso de esa amistad. Pero yo antes que buscar amigos, busqué profesores, busqué maestros que me sacaran de la ignorancia, que me enseñaran cómo hacer las cosas, y aunque no seamos amigos, les quedo profundamente agradecidos por lo que hicieron por mí, dándome su tiempo, dándome sus experiencias, corrigiendo mis errores, porque pues, nadie me hace perfecto, pero gracias a eso he logrado lo que he logrado, que no sé si es mucho, si es poco, pero que yo me siento satisfecho y con la cara en alto, porque yo no le debo nada a nadie en lo económico, no he agredido a nadie, no he insultado a nadie, no he hecho cosas indebidas, y lo más honroso que me dio la vida fue mi apellido, y donde quiera que esté mi papá sabe que lo llevo con mucho gusto. Bien, ¿algún comentario? Hola, ¿ya me están solito? No, para nada, profesor. Bueno, nadie me contesta. No, profe, ninguna duda. Ningún comentario. En la pantalla Ana Karen con su micrófono cerrado, Fernanda Morales, a Gómez Zamudio. Bien. Bueno, pues si ya no tienen dudas, si ya no tienen preguntas, pues a trabajar y nos vemos el próximo miércoles. Sí, profesor, gracias. Gracias, Ajá. Solo tengo una duda. Sí, señor. ¿Va a subir luego al Classroom la actividad, la tarea? Pues ya se la dije. Ah, sí, claro. Pero para saber cuándo la podría subir. Si mañana o a lo mejor hoy en la noche. Ahorita, el problema que hay aquí, dice, es que, no sé, yo creo que es un problema que tenemos cuando menos en las grandes urbes como México, Guadalajara, Monterrey, es que somos conurbadas. Entonces yo vivo en el municipio de Catepec, que es el municipio más habitado, no de México, sino de América Latina. Tenemos 2 millones de habitantes. Somos un gran capital político de votantes. Por eso los senadores, los diputados federales, los locales, presidentes municipales vienen y nos prometen las perlas de la Virgen, que nunca nos han entregado nada. Pero somos un municipio muy atractivo por eso. También aquí este municipio tiene muchas empresas y sobre todo tiene muchos negocios de los llamados MIPYMES. Es decir, es un municipio que genera bastante dinero. A pesar de eso, tenemos muchas deficiencias en alumbrado público. Tenemos muchos baches, inseguridad, escasez de agua, problemas de drenaje. Se rompe un tubo, una fuga de agua, para que la reparen en un país que se necesita tanto el agua, en una ciudad que tenemos escasez de agua, en un municipio que hay colonias que no tienen agua. Es vergonzoso y da tristeza ver que una falla de agua potable tarden hasta 15 o 20 días en medio arreglarlo. Los postes, nos organizamos aquí los vecinos para dejarle caer una lana a un responsable para que nos arreglen
las lámparas, porque a veces por el viento, por los pajaritos, por lo que te guste, se aflojan y quedan oscuras. Y hay señoritas, señoras, jovencitas que vienen de la escuela, que vienen del trabajo, que salen a la leche, que salen al mercado, y hay extensiones de 50, 100 metros totalmente oscuras. Algunos vecinos ponemos focos en nuestra puerta, pero no alumbran igual que las lámparas que hay en un poste. Entonces, esa es nuestra realidad. Y creo que es la realidad de muchos municipios. Y si hablamos de municipios al interior de la República, ya mejor no lo decimos porque perdemos el apetito. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, entonces, ¿la tarea va a ser prácticamente para el miércoles o ese sí no? Prácticamente para pasando mañana. Ok. Pero con las tecnologías que usted tiene es muy fácil. Mire, ahorita agarra y así como dice usted, aquí sube la tarea, pues ahorita que termine la clase se mete luego al Fondo Monetario Internacional y dice, a ver, ¿cuáles son las economías más fuertes? Y entonces, ¿sabe usted? Corta la pantalla a la mitad y empieza a copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Aunque lo haga ahorita en Word, ya después de ahí a Word se lo lleva a Excel y abre sus columnas con cada uno de los factores que ya le puse, Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, etc. Y entonces, ese conjunto de columnas lo va usted a repetir durante 5 bloques, o sea, donde cada bloque es 2016, el siguiente bloque es 2017, 2018, así hasta que llega al 2020. Va a ver que le va a gustar porque después de hacerlo usted va a ver cómo economías que busca decir, bueno, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Mire, por ejemplo, en España, uno de sus ingresos mayores es el turismo. Recibe una cantidad de millones, antes de pandemia, de turistas. Y no tiene lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos litorales al Golfo y al Pacífico. Tenemos ciudades coloniales hermosas como Zacatecas, como Guanajuato. Tenemos ruinas arqueológicas. Yo aquí cerca tengo a San Juan Teotihuacán y todo lo que es Yucatán, Tabasco, Chiapas, tiene muchísimas ruinas arqueológicas. La misma Ciudad de México, el Templo Mayor, etcétera. Entonces, ¿por qué no somos una potencia mundial en turismo? Repito, ahorita por la pandemia no lo podemos pensar, pero ¿por qué no antes de la pandemia llegamos a hacer eso? ¿Por qué todavía cuando vamos, ha ido a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Los Mochis, a cualquier otra playa, encuentra que los artesanos viven en condiciones paupérrimas, miserables, y sin embargo se han hecho hoteles de 25 o más pisos dedicados al turismo extranjero, pero que sin embargo el turismo no llega por las políticas que se siguen. Por ejemplo, el gringo que viene acá a Acapulco, a Vallarta, ahora que está de moda Cancún, no piense usted que es el rico millonario, perdón, el gringo millonario, no, viene el gringo pobre, me lo han dicho los meseros, muy tacaños para dar propina, pero lo que sucede es que por cada dólar que cambian, ahorita estamos dando cerca de 22 pesos. Entonces, cuando ustedes hagan esta tarea, les van a surgir muchas dudas, muchas preguntas, y a lo mejor llegan hasta a sentir coraje, dicen, no, yo cuando llegue a estar en un banco, cuando llegue a estar en en un hotel, en un restaurante, pues voy a hacer algo para que México sea mejor. Bien, ¿alguna otra duda? Nada. Bueno, pues que les decía breve la jornada. Espero verlos el próximo miércoles y que participen mucho. Gracias por su asistencia. Y que tengan... Gracias, profesor. Buenas tardes. ¿Me iba a hacer una pregunta? Oye, un suspiro. Bueno, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias.